Análisis de la brevísima presidencia de Pedro Lascurain Paredes, de tan solo 45 minutos, no puede desligarse del contexto histórico en el que se produjo, la decena trágica. Su ascenso y caída son un claro ejemplo de cómo la legalidad puede ser utilizada para legitimar un golpe de Estado y de las complejidades de la política en tiempos de crisis. Aquí te presento un análisis detallado. El contexto, la decena trágica. Un golpe de Estado en marcha. Del 9 al 19 de febrero de 1913, la Ciudad de México fue escenario de un levantamiento militar contra el gobierno democráticamente electo de Francisco I. Madero. Los sublevados, liderados por el general Victoriano Huerta y otros opositores, sitiaron la capital. Madero y Pino Suárez, en prisión. Los golpistas lograron apresar a Madero y a su vicepresidente, José María Pino Suárez, en Palacio Nacional. Su objetivo era derrocarlos y tomar el poder. Una maniobra, legal, para evitar la apariencia de un simple golpe de Estado. Los conspiradores, con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, idearon un plan para que la sucesión presidencial se diera de manera constitucional. El papel de Lascurain, ingenuidad o complicidad. El hilo de la legalidad. De acuerdo con la Constitución de 1857, y sus reformas de 1904, en caso de ausencia del presidente y del vicepresidente, el poder ejecutivo recaía en el secretario de Relaciones Exteriores. En ese momento, ese cargo lo ocupaba Pedro Lascurain. El plan de los golpistas. El plan consistía en obligar a Madero y Pino Suárez a renunciar, para que Lascurain asumiera la presidencia. Su única tarea sería nombrar a Victoriano Huerta, quien, al ser el secretario de Gobernación, era el siguiente en la línea de sucesión, como su sucesor y acto seguido, presentar su propia renuncia. Todo esto se hizo en minutos. ¿Ingenuo o traidor? La figura de Lascurain ha sido objeto de debate. Hay quienes sostienen que fue un simple instrumento de los golpistas, un personaje legalista y sin la astucia política necesaria para entender la magnitud del complot. Se dice que creyó las promesas de Huerta y del embajador Wilson de que si Madero y Pino Suárez renunciaban, se les perdonaría la vida. Otros lo acusan de complicidad, señalándolo como un traidor que, a cambio de su propia seguridad, facilitó la llegada de Huerta al poder. La coartada perfecta. Su breve mandato, aunque ridículo en duración, cumplió su objetivo, dotar de un ropaje de legalidad al ascenso de Victoriano Huerta, quien instauró una dictadura militar que duraría hasta 1914. El legado de Lascurain. Un estigma para toda la vida. Tras su breve presidencia, Lascurain se retiró de la vida política, dedicándose a su carrera como abogado y, posteriormente, como rector de la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, el estigma de su presidencia lo persiguió por el resto de su vida. Pasó años tratando de justificar su papel en la decena trágica, argumentando que actuó bajo presión y con la esperanza de salvar la vida de Madero. El símbolo de un momento oscuro, la presidencia de Pedro Lascurain Paredes se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de las instituciones en momentos de crisis. Es un recordatorio de cómo la ley puede ser retorcida para servir a intereses facciosos y de las graves consecuencias que pueden tener las decisiones de un solo individuo en el curso de la historia de un país.